Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Bienvenidos una vez más. Saludes de parte del hermano Cristóbal. Hoy quiero estar hablando de un tema. El tema que quiero estar hablando en esta hora es el tema de la Navidad. ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? ¿Cuál es el origen o significado de la Navidad? El origen, el significado de la Navidad es un tiempo para celebrar con nuestra familia y amigos. Para muchos cristianos es el momento especial del año en el que recordamos el nacimiento de Jesús y reflexionamos en el gran amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros al enviar a Jesús, a su Hijo Jesucristo, a nacer a este mundo. Muchos cantan villancicos, muchos se hacen regalos o comidas, o se reúnen en familia. Pero, ¿cómo se originó la Navidad? ¿Es en realidad una celebración cristiana? ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Qué celebramos? Celebramos que Jesús nació, que Jesucristo, nuestro Salvador, vino a este mundo y nació con un propósito. Aunque la fecha no sea exacta y el origen de la festividad no parezca muy puro, es lindo tener un día al año para celebrar que Dios nos amó. Nos amó tanto que no nos dejó sin opción de salvación. Él tomó una opción para poder salvar al mundo, para poder perdonarnos de nuestros pecados. Y solamente esa opción era su Hijo Jesucristo. Y Él tomó la iniciativa enviando a Jesús a nacer, a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Y gracias a su sacrificio y amor, hemos sido adoptados como hijos suyos, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y la época de la Navidad nos da una oportunidad natural para compartir esta buena nueva con los que forman parte de nuestra vida, para compartir las buenas nuevas de salvación al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. La Biblia dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios estableció el tiempo para enviar a su Hijo Jesucristo. Las profecías en las Sagradas Escrituras estaban plasmadas. Lo que son los profetas profetizaron 600 años antes de que Jesucristo naciera, de que iba a nacer un Salvador, de que iba a nacer el Mesías, y profetizaron que iba a nacer de una virgen.
y que se llamaría Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, Jesucristo. Y se cumplió el plazo, y Dios envió a su Hijo, dice la Biblia, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fueran adoptados como hijos. Cuando Jesucristo nace, se cumplió ese plazo, esa fecha en que Dios había de enviar a su Hijo a nacer, pero con un propósito específico a esta tierra. Nacer, vivir, crecer y dar su vida por cada uno de nosotros, para que, dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Y se cumplió ese plazo. Y los cristianos recordamos ese tiempo de amor que Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer a esta tierra. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Los cristianos debemos celebrar el nacimiento de Jesús y debemos agradecerle por su inmenso amor para con nosotros. Lo demás es una festividad de regalos, de comercio, pero lo que celebramos los cristianos es el nacimiento de Jesús, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por su amor, por haber enviado a su Hijo a nacer, a vivir y a morir por cada uno de nosotros para salvación de la humanidad. Esto lo debemos hacer cada día, recordar ese tiempo, ese momento en que Dios envió a su Hijo a nacer. Nuestras vidas deben reflejar el gozo de la salvación y que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y nos dirige. Pero, amado hermano, cada cristiano tiene que decidir delante de Dios si se une o no a la celebración del nacimiento de Jesús. Si se une a esa celebración que, aunque no es la fecha exacta, el día del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, pero una cosa es clara y es real, que Jesucristo nació de una virgen que vino a esta tierra a cumplir el propósito de Dios. Pero como cristianos, como hijos de Dios, no debemos imponer nuestras convicciones, porque hay muchos cristianos que critican la Navidad, hay muchos cristianos que no la celebran, hay muchos cristianos incluso que se atreven a decir que la Navidad es satánica. Pero la Navidad, o sea, tiene base bíblica, es el nacimiento de Jesús. Y no debemos juzgar o acusar a los demás porque la celebran o porque no la celebran. Nuestras decisiones deben hacerse en oración delante de Dios y luego debemos actuar en obediencia a Dios, en obediencia al Espíritu Santo o en obediencia a la palabra de Dios. También debemos respetar las decisiones de los demás,
y no debemos satanizarla. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si muchos la celebran la Navidad, si muchos el día 24 se reúnen con la familia a recordar el nacimiento de Jesús, lo hacen por motivo de conciencia. No es una obligación, es una decisión. Y si otros no lo hacen, tampoco cometen pecado. Porque la Biblia dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Debemos hacer todo en el nombre de Jesús y agradándole a Él. Porque gracias a Jesús somos salvos y perdonados. Algo digno de nuestra gratitud y celebración. También la Biblia dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Romanos capítulo 14, versículo 5. Hay quienes que consideran que un día tiene más importancia que otro. Hay quienes que consideran que el día 25 no tiene importancia recordar ese día, o como que ese día nació Jesús. Y hay quienes que consideran que ese día es el día que nació Jesús. Pero hay quienes que consideran iguales todos los días, que todos los días es el día de celebrar el nacimiento de Jesús. Y lo hacen por motivo de conciencia en sus corazones. Y la Biblia dice que cada uno debe estar firme en su propia opinión, y así no comete pecado. Tenemos libertad para escoger. Podemos celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, otro día del año, o podemos celebrar cada día el nacimiento de Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Sea cual sea la decisión que tomemos, nuestra conciencia tiene que estar tranquila delante de Dios, y el fruto del Espíritu debe fluir desde nuestras vidas, reflejando el gozo profundo de sabernos amados y transformados gracias a que Jesús nació. ¿Qué dice la Biblia del nacimiento de Jesús? Hablemos de una base bíblica, escritural, de lo que dice la palabra de Dios del nacimiento de Jesús. ¿Tiene base bíblica? Sí, tiene base bíblica. Aunque en la Biblia no aparece exactamente la fecha, el día, porque los tiempos en la palabra de Dios fueron diferentes. Aun cuando Jesucristo nació, cambió también, aún a los tiempos cambiaron. Desde el nacimiento de Jesús empezó lo que es de cero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el nacimiento? La palabra Navidad viene del latín nativas, o sea, nativitas, que quiere decir nacimiento. Y durante los días navideños recordamos que Dios vino a este mundo y nació como un bebé, como un niño. La Biblia dice que
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, o sea, nació de una mujer, de una virgen, de María. La Biblia, o sea, la historia bíblica está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Allí habla de el nacimiento de Jesús. También en Lucas capítulo 2, ahí vemos que Jesús no era un bebé común y corriente. Él era Dios. Él era el Dios encarnado y venía con una misión específica. Y esa misión era salvarnos de nuestros pecados. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estaba profetizado el nacimiento de Jesús. Incluso el nombre del niño, el nombre de Jesús, ya estaba establecido, profetizado, que se iba a llamar Jesús o Emmanuel, que significa Dios con nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. El nacimiento de Jesús había sido profetizado de forma detallada. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 se hace referencia a una profecía, a la profecía de Isaías, capítulos 7 y 14, que anunciaba la concepción de la Virgen y cuál sería la misión de Jesús: acercarnos a Dios, bajar el cielo a la tierra, reconciliarnos con su Padre, reconciliarnos con Dios, perdonarnos nuestros pecados, darnos la herencia de la salvación. Dice la Biblia: y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. También en Lucas capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús. En el segundo capítulo de Lucas encontramos detallados esos detalles sobre el nacimiento de Jesús. Encontramos el censo, la razón por la que María y José estaban en Belén, que lo habla en el versículo 1 al 6. Que cuando la Virgen estaba embarazada, ellos fueron censados, buscaron un lugar para que Jesús naciera, pero ya no encontraron ese lugar. También habla por qué Jesús nació en un pesebre. Era un propósito de Dios, un propósito divino de Dios. La Biblia dice que él, siendo Dios, se rebajó, o sea, se anonadó a sí mismo. Dice que se hizo pobre entre nosotros. No había un lugar para ellos en el mesón. Habla también de un ángel del Señor que se le aparece a los pastores, les da las buenas nuevas del nacimiento de Jesús y les dice dónde lo encontrarían, versículo 8 al 12. Todo esto lo encontramos en Lucas capítulo 2. Esta es la historia verdadera, la historia verífica del nacimiento de Jesús.
Aquí no hay un invento, esta es la palabra de Dios. Jesús, y les dice dónde lo encontrarían. También la multitud de los ángeles alabando y dándole gloria a Dios cuando Jesucristo había nacido, porque había nacido nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el que venía a este mundo para redimir al mundo, para perdonar al mundo, para salvar al mundo. Los pastores visitan al niño Jesús y lo encuentran todo tal como les había dicho el ángel. El ángel les había dicho a los pastores que Jesús estaba en un pesebre, que Jesús estaba con la Virgen y con José, y que fueran para poder glorificarlo, porque era el Salvador, era el Mesías esperado. Y los pastores fueron, llegaron al pesebre, llegaron al lugar donde se encontraban la pareja con el niño, y lo adoraron. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 20. Esa es la base escritural de la palabra de Dios del nacimiento de Jesús. Hablemos de cuándo nació Jesús, la fecha exacta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Encontramos en la Biblia la fecha en que Jesús nació? No. La Biblia no da la fecha exacta en que Jesús nació, pero es casi seguro que no haya sido en diciembre. Jesús era unos 6 meses menor que su primo Juan el Bautista. Con los datos históricos que hay con el relato de Lucas 1 como referencia, se piensa que Jesús nació en el otoño. Esta información, junto a lo que dicen los documentales históricos sobre el reino de Herodes el Grande y sobre otros personajes, grandes acontecimientos mencionados en la Biblia, indican que Jesús nació entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo. La fecha no es la más importante, porque Jesús podía nacer en otoño, podía nacer en el tiempo de la primavera, podía nacer en febrero. Pero aquí lo importante es de que Jesús nació. El tiempo no cuenta. Lo que cuenta es el cumplimiento de la profecía bíblica de la palabra de Dios que se cumplió. Lo que importa es que gracias a su nacimiento y muerte y resurrección tenemos la salvación. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que cuenta. Pero muchos se basan en que Jesucristo no nació en diciembre, el 25 de diciembre, como lo celebran. Pero los cristianos sabemos que Jesús nació. Y debemos recordar esa fecha. Debemos recordar, debemos como hijos de Dios, porque para unos la Navidad puede ser tiempo, digamos, comercial, tiempo de fiesta, con un significado distinto, diferente, pero para los cristianos debemos darle el verdadero y propio significado
qué significa la Navidad. Las festividades navideñas deben reflejar nuestro gozo y agradecimiento ante esos regalos, ante esos maravillosos que hemos recibido por medio de Jesús. El regalo de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Amado hermano, si usted puede dar regalo a su familia, a sus hijos, hágalo. Hágalo recordando que el más importante regalo en esa fecha es que el Padre envió a su Hijo a este mundo como un regalo para cada uno de nosotros, como un regalo a la humanidad, al mundo, para salvar al mundo. La Biblia dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuándo se celebró por primera vez la Navidad? Vamos a lo que es la fecha histórica. En la antigüedad no se celebraba, o sea, no era importante celebrar el nacimiento pero la gente no celebraba ese tiempo. Por ejemplo, la iglesia primitiva hablaba sobre los milagros de Jesús, hablaba de la venida de Jesús. Cuando empezaron a predicar los apóstoles, empezaron a predicar los milagros de Jesús, o que Jesús venía pronto, que se arrepintieran de sus pecados. Y es importante, y ese es el mensaje cristocéntrico para salvación. Ellos predicaban el nacimiento, o sea, predicaban en la resurrección de Cristo, pero no hablaban de su nacimiento porque culturalmente no era relevante. En ese tiempo ni siquiera había que registrar a los niños cuando nacían, como hoy se hace en este tiempo, que hay que registrarlos en la alcaldía, en un registro civil, para tener una fecha exacta de cuándo nació, cuántos años tiene cada uno. En ese tiempo no se hacía. Era relevante. Parece que en la primera referencia al 25 de diciembre como el día en que Jesús nació se hizo cerca del año 33 después de Cristo. Ese año, perdón, el año 300 de Cristo. En ese año el emperador Constantino declaró que esa fecha era la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Puede que la escogiera para que coincidiera con una de las fiestas más populares del imperio, la fiesta del sol e invisible. Sin embargo, no se sabe si lo hizo como un compromiso mezclado con el cristianismo, con el paganismo, o si lo hizo para aprovechar la fiesta y darle un toque cristiano, o para quitar alguna fiesta pagana. Pero lo hizo. Y desde esa fecha, los cristianos celebran la Navidad. Recordemos que la iglesia cristiana evangélica o llamada protestante nació en el año 500 y ya se celebraba esa fecha. Pero muchos cristianos ya no la tomaron, ya no tomaron esa fecha, porque creyeron que era
un invento de un papa. Pero con los tiempos la iglesia volvió, o sea, lo que es ese recordatorio, recordar el nacimiento de Jesús. Aunque el origen de la celebración parece mezclado con el paganismo, los cristianos han celebrado desde entonces el 25 de diciembre como el día en que Jesús nació, añadiendo la lectura de las porciones bíblicas, las que acabamos de leer, los cánticos, los relacionados con la Navidad. Hoy día la festividad está llena de regalos, villancicos, comida y reuniones familiares. Como hijos de Dios podemos aprovechar para llevar el mensaje de amor de Dios y el gozo que tenemos en Él. Incluso aprovechar en ese tiempo cuando estamos con nuestra familia, incluso cuando nos reunimos con familias que todavía no han aceptado a Jesucristo, dar como un testimonio, dar un ejemplo a esas almas de que el verdadero significado de la Navidad es el regalo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que solamente por medio de el nacimiento y la muerte de Jesús podemos ser salvos. Solo basta que abra nuestro corazón, que abramos nuestro corazón, o que aquel que todavía no tiene a Jesucristo abra su corazón para que deje entrar a Jesucristo en su vida, para que realmente Jesús nazca en su vida, en su corazón, y pueda ser perdonado y pueda ser salvo. Ese es el significado especial. Así es que, amado hermano, si en esta fecha de Navidad has pensado celebrarlo con tu familia, hacer una cena, estar con tu familia, hazlo. No te alejes de quienes te rodean. No critiques. Más bien da el ejemplo, más bien aprovecha ese tiempo, esa oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Quizás ahí es que Dios quiere de que se hable de su palabra para tocar los corazones, para salvar las almas, aquellos que están perdidos todavía, que no conocen a Jesucristo. Aprovechemos esa oportunidad. No satanicemos esa fecha, porque por eso es que muchas almas no creen, porque por eso muchas almas incluso están siendo arrastradas a la muerte, a la condenación, porque en vez de aprovechar, en vez de estar dando el testimonio, el ejemplo, estamos criticando, estamos satanizando, estamos diciéndole a la gente que no. Así que para terminar en esta hora, espero de que esta palabra nos llegue a nuestro corazón y que si vas a estar con tu familia, lo puedas hacer. Porque todo es por motivo de conciencia. Sabemos que hay muchas cosas que se hacen en el mundo en estos tiempos de la Navidad que los cristianos no hacemos. Más que todo debemos dar el testimonio y dar el ejemplo para que muchos puedan creer al Evangelio y puedan ser tocados por Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Saludes a todos, saludes a los que han estado conectados, bendiciones para cada uno, y que en estas fechas que Dios pueda bendecir tu familia, que puedas estar con tu familia y puedas aprovechar de estar reunido
recordando el nacimiento de Jesús. Muchas bendiciones.